Mirad qué hermosura de dentón. Pesó 8 kilos y lo cogió Daniel Navarro Ferriz. Y para eso, vamos para fondo con él, que vamos a ver un vídeo nuevo de este gran pescador, al cual ya lo tenemos descendiendo a la profundidad de 31 metros, en una zona totalmente plana, con las aguas bastante oscuras. Y él va a realizar la espera. Se va a quedar en el fondo, realizando la espera, totalmente tranquilo, y en una zona en la que no hay nada. No se ven ni pececillos pequeños, no hay pez pasto, no se ve apenas nada. Y aún así, él continúa. Y es que es así la pesca submarina. Siempre bajamos con la intención de coger el mayor pez y continuar ahí abajo con esa ilusión de que aunque todo esté en tu contra, tú siempre piensas en que este va a ser el gran momento. Fijaros en el fondo, liso, totalmente plano, en una zona donde no hay ni rocas para que los peces se escondan. Pero él va a realizar la espera. Ahí escucháis ruidos guturales, muy importantes para llamar la atención de los peces, para que se acerquen. Pero claro, uno piensa, ¿y qué se va a acercar aquí? Si no se ve nada de nada. Pues aún así él espera. Y continúa con esa ilusión. Está a 31 metros de profundidad. Y ahí delante a la izquierda ya se aproxima un banco de dentones. Un disparo largo. Y un dentonaco que pesó 8 kilos. Que ahora, cuando lo saque a superficie, los vaya a poder ver. Daros cuenta también que va a 30 metros y más de 1 minuto y medio de apnea. Que ahora queda subir para arriba. Aguantando siempre un poquito la tensión del carrete. No vale saltar e irte para arriba a lo loco, porque si no mantienes un poquito la tensión, muy probablemente se te puede escapar. 1 minuto 59 segundos ha hecho Daniel Navarro Ferriz en esa espera para conseguir dispararle a este dentón. Bien gordito, 8 kilos a 31 metros de profundidad. Está bien redondo, ¿eh? Y ahora sí, aquí lo vemos, con la imagen de antes, como el barquero ya recoge ese pedazo de dentón y lo sube para arriba. Perfecto, ya está, guárdalo ya. Y bueno, ya que había entrado a ver el vídeo de este gran pescador, no vaya a quedar con más ganas de ver algo más, ¿no? Así que os voy a poner un par de bajadas más de este gran pescador. También a una buena profundidad, aunque la desconozco exactamente la profundidad que él bajó, ya que en esta ocasión no me lo puso en el archivo. Pero os aseguro que también estaba bastante profundo. Una zona bastante parecida a la de antes, pero en esta ocasión sí tenemos ese tipo de piedra característica de aquella zona donde él pesca, con tantos boquetitos. Y esa urta en medio. Qué pasada, ¿eh? Estaría durmiendo la urta, ahí quieta, en el fondo. Entre las dos piedras, ahí parada. Y normalmente Daniel pescaba por la zona de Alicante, por el Mediterráneo. Y en raras ocasiones me mandan vídeos de esa zona pescando urtas. Creo que no es muy normal la pesca de la urta en esa zona. En Canarias sí que veo bastante urtas, cosas marroqueras como le dicen allí. En la zona donde yo pesco también es muy habitual, pero tan para el Mediterráneo apenas me mandan este tipo de ideas. Que aquí ya la saca arriba para poder enseñárnoslas y que veamos el tamaño que tiene. Que yo creo que de los 2 kilos puede pasar. Aunque estoy seguro de que alguno dirá, no, esa urta no llega a 2 kilos. Y ese dentón máximo unos 5 kilos. Y es muy habitual que la gente, cuando ve los vídeos, diga, ese pez es más pequeño.
Pero es que es así. Es que realmente estamos viendo los peces más pequeños. Y como bien decía uno de ustedes, uno de los seguidores, en uno de los comentarios de estos últimos vídeos, es que las cámaras de acción, prácticamente todas, recogen la imagen con un gran angular, para de esa manera poder grabar cosas que están bastante cerca, como las que están dentro de la piedra cuando miramos dentro de una cueva. Si no tuviéramos este tipo de imagen con ese gran angular, pues apenas veríamos nada, no veríamos todo el hueco de la piedra. Pero esto también hace que los peces se vean más pequeños. Pues aquí lo tenemos, nuevamente, en un fondo bastante plano, con estas piedrecitas también muy planas delante, pero bastante buenas para realizar una espera, en la que vemos como él se coloca al principio de la piedra, con el cuerpo prácticamente a la parte de atrás de la arena, y levantando un poquito la cabeza. De esta manera, llamar la atención, junto con esos ruidos guturales de ese dentón. ¿Habéis visto qué entrada? Pero ha doblado muy lejos. Por lo tanto, para que doble más cerca, habéis visto como Daniel ha reducido silueta. Se ha agachado, se ha pegado el pecho al fondo para ver si en la siguiente entrada de ese dentón le entra más y se pone a tiro. Aún así, parece que va a disparar con un arco. Mirad qué lejos dispara. Yo creo que tenía 3 vueltas de hilo ese fusil para llegar a donde ha llegado. Y con esto sí despido el vídeo, que espero que os guste y me dejéis algún comentario. Y ya sabéis, si no me seguís, dadle a seguir.